Bueno, creo que hemos solucionado el problema que teníamos y bueno, gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes, hermanos amados, hermanas. Estamos conectados con la radio La Predicadora, la 91, la 94.1, acá en Isidro Casanova, partido de La Matanza, República Argentina. Quien habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo. Ahora, hermanos, tenemos 2 horas de programa. En la primera hora voy a estar yo y la segunda hora va a estar nuestro hermano Nicolás Blanco con su programa desde Virrey del Pino, el barrio en Ruta 3, kilómetro 41-700, y su amada esposa, nuestra hermana Andrea Soler. Gracias le damos al Señor, hermano, por poder tener esta nueva oportunidad de hacer este programa. Damos gracias al Señor por eso y bueno, contento de poder salir nuevamente por la radio. Le mando un saludo a todos los hermanos y las hermanas, los niños, los jóvenes que están escuchando este programa. Les abrazo a todos los hermanos de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le abrazo con el amor del Señor, deseándoles muchas bendiciones en este día feriado. El Señor bendiga grandemente a los hermanos. Creo que hoy se conmemora la muerte del general San Martín, creo. El Señor bendiga grandemente, hermanos, a todos los hermanos y hermanas. Y bueno, contento de poder estar una vez más con todos ustedes. Saludo a todos los que me conocen, a los amigos, a los hermanos, a hermano Néstor, hermana Claudia, hermano Guillermo Gardela, hermana Silvia, a todos los hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas, a todas las iglesias, todos los pastores que nos conocen y a los que no nos conocen también, al hermano también Dante, que el Señor bendiga al pastor Dante, que el Señor bendiga grandemente, y a Dante también, nuestro hermano Dante que se congrega con nosotros, el Señor también bendiga su vida. A todos los hermanos les abrazo y bueno, les deseo a todos lo mejor, el Señor bendiga grandemente, hermanos amados. Y bueno, puedan ustedes en este día fortalecerse en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Gloria en nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestra meditación de la palabra del Señor en este día. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor el respaldo de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria en nombre del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que tú nos das de estar una vez más en la radio, agradeciéndote por los hermanos y las hermanas, Señor, que disponen su oído a escuchar tu palabra. Señor, bendice grandemente a cada uno de los hermanos, a cada una de las hermanas, Señor. Señor, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo, renuévanos con tu poder, Señor, para poder, Señor, servirte, para poder ser guiados a manifestar una vida que nos fue dada. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, renunciar al yo y pueda vivir Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestro cuerpo humano, Señor, solamente desee servirte. Aunque eso sabemos que no va a ser así, porque Él es enemigo tuyo. Señor, ponemos nuestro cuerpo, Señor, bajo la autoridad y dominio del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para que lo gobierne, para que lo lleve a servir al postrero que eres tú, Señor amado, en cuanto a la venida, Señor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos mirando ahí en el libro de Filipenses, hermanos amados, en el capítulo 4, creo que es, Filipenses, sí, en el capítulo 4, hermanos amados, gloria al nombre del Señor. Y estábamos viendo que hay una línea de división
entre el hombre espiritual y el hombre natural, o el hermano que vive conforme a la carne. Lógicamente también la línea de división que nosotros marcamos también divide al hombre pecador. Y dijimos ayer que la línea de división es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros vemos que se divide, el hombre se separa, el hombre espiritual del hombre natural y del hombre pecador. Ahí queda todo separado. El único que pasa para el otro lado es el hombre espiritual, la nueva creación. El hombre natural, que todavía no ha crucificado sus carnes con sus pasiones y deseos, es el cristiano, nacido de nuevo, pero que vive conforme a la carne. Así le llamo yo el hombre natural. Y después está el hombre pecador, que es aquel que nació en Adán, nació en pecado. Esos dos quedan de este lado y el hombre espiritual cruza del otro lado. Entonces una línea divisoria. No, gloria al nombre del Señor. Y nosotros vimos ayer bastante con respecto a este punto, pero yo quisiera profundizar un poco. Y nosotros hablábamos de la circuncisión, ¿vio? Hablábamos de la circuncisión y, bueno, cómo nosotros fuimos circuncidados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no nosotros, sino nuestro viejo hombre. También nuestro cuerpo de pecado también fue circuncidado, porque la circuncisión significa separación también. Eso es lo que significa la circuncisión, ¿no? Y nosotros hemos sido separados por medio de la cruz de nuestra inmundicia, de nuestro cuerpo de pecado, de nuestro cuerpo que heredamos de nuestro padre Adán. Era un cuerpo de inmundicia, un cuerpo de deshonra, y entonces en la cruz el Señor Jesucristo cortó eso de nosotros, lo llevó él mismo a la cruz y lo cortó, lo mató, lo enterró y nunca más resucitó. Y ahora nosotros nos toca a nosotros despojarnos por la fe o declarar que eso es así. Es como el segundo cruce que tuvieron los hijos de Israel. Los hijos de Israel tuvieron dos cruces. Primero estuvieron en el Mar Rojo, donde ahí ellos fueron salvados de la persecución del diablo, de la esclavitud de Egipto, y después tuvieron el cruce del del río Jordán. En el cruce del Mar Rojo ellos fueron salvados, pero en el cruce del río Jordán ellos tenían que declarar, ¿no?, que lo que había pasado allá en el Mar Rojo, tenían que declarar, ¿no?, que su hombre viejo había sido muerto. Eso, el hombre viejo, representa al egipcio que quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo. Y ellos cruzaron para el otro lado y ellos representan una nueva creación en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, así nosotros fuimos circuncidados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero eso lo tenemos que declarar, no solamente con nuestra boca, sino con la manifestación de la vida del nuevo hombre. Entonces, la línea de separación que nosotros encontramos entre el pecador, el hombre natural y la nueva creación es la cruz. Ahí es la línea divisoria. Y muchos, como veíamos ayer, muchos hijos de Dios que han nacido de nuevo, que fueron salvados allá en el Mar Rojo, o en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, están imitando al pueblo de Israel cuando vivió 40 años en el desierto. No, ellos vivieron conforme a la carne 40 años y todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto sin alcanzar a recibir la promesa o la herencia. No, sabemos que ellos durante 40 años dieron vueltas y vueltas siempre por los mismos lugares. Así también son los cristianos que no declaran su muerte, la muerte del hombre viejo o la muerte del cuerpo de pecado. Así son los cristianos que viven conforme a la carne. Ellos lo único que hacen es dar vueltas y vueltas y vueltas a través de las mismas luchas, las mismas pruebas, los mismos errores, las mismas circunstancias,
los mismos fracasos, siempre dando vuelta, pero no pueden deshacerse de ese cuerpo de pecado o de esa carne que los controla. Pero estamos nosotros, la nueva creación, aquellos que por la fe declaramos que el cuerpo del pecado ha sido crucificado, muerto y sepultado, y declaramos que nuestra carne, este cuerpo, este vaso de barro, está bajo el poder del Espíritu Santo y es para servir al postrer Adán, o para servir al hombre espiritual. Todo eso hemos visto ayer. También vimos 3 enemigos fundamentales que hay contra el hombre espiritual, que son los perros, los malos obreros y los que mutilan el cuerpo. Eso nosotros ya lo vimos ayer, ¿no? Gloria al nombre del Señor, lo vimos y bueno, y queremos seguir avanzando. Terminamos ayer con la circuncisión. La circuncisión, la palabra es piroteme, de la palabra griega es piroteme, y viene de una palabra o de un verbo pirotemmo, que quiere decir cortar alrededor, cercenar en derredor, cortar. Entonces, nosotros hemos cortado completamente, no hay nada alrededor, no hay nada que nos ligue ya con el hombre viejo, con la vida vieja, con la vieja creación a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, y entonces ahora lo único que tenemos es la vida del hombre nuevo, la vida del hombre espiritual. Bueno, eso ¿cómo lo demostramos? Por la obediencia a la fe, ¿no? Por la obediencia a la fe, como hemos visto, por vivir una vida conforme a nuestro nacimiento. Nosotros somos santos y entonces vivimos en santidad. Ahí demostramos nosotros que nos hemos apropiado de lo que pasó allá en la cruz o de lo que pasó allá en el Mar Rojo, entre comillas el Mar Rojo, ¿no? Porque eso fue una figura de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vio que ahí en Colosenses capítulo 2:11 dice que fuiste cortados, ¿no? O circuncidados. Si cambio la palabra circuncidado por cortado, está correctamente. Fuimos cortados con una circuncisión, con un cortamiento no hecho a mano, porque antes la circuncisión se hacía con la mano, con un cuchillo en la mano, entonces se cortaba, pero ahora no con la mano, no hecho a mano, al quitar de vosotros el cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, en el cortamiento de Cristo. Cristo fue cortado en la cruz del Calvario llevando nuestro viejo hombre, no el cuerpo de pecado. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros con todo este conocimiento, nosotros queremos identificar, sobre todo queremos identificar lo que es del espíritu y lo que es de la carne, no lo que es del pecador, porque nosotros con el pecador no tenemos nada que ver, pero la carne todavía está en nosotros y la carne es sabemos que es mentirosa, que es engañosa, y eso nosotros lo comparamos con lo que dice en Josué capítulo 9, cuando ahí en ese capítulo habla de los, me olvidé el nombre, vamos a buscarlo, Josué capítulo 9, en el versículo 1 ya, y dice, los gabonitas, así se llamaban, los gabaonitas. Gabaón representa a la carne, y la carne vio como ellos engañaron a la nueva creación, o a los hijos de Israel, que representan la nueva creación, y los hijos de Israel no lo pudieron matar, sino que lo tomaron como esclavos y como aguadores y leñadores de la casa de Dios, y bueno, y de ellos también. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, hermanos, todo este conocimiento a nosotros nos va a ir llevando, como lo vamos a ver, porque nosotros queremos diferenciar lo que es la manifestación de la carne y lo que es la manifestación de la nueva creación. No, nosotros no podemos manifestar la vida del pecador, porque la vida del pecador nosotros ya nos hemos desprendido de esa vida. No, por la fe dejamos la vida de pecado, pero todavía está la carne en nosotros. Y bueno, y tenemos un hombre en la Biblia que vivió,
que él pudo contar su experiencia, por así decirlo, cuando él vivía en la carne. ¿Qué beneficio le daba vivir a él en la carne? ¿Y qué beneficio nos da vivir en la vida del hombre nuevo, en el espíritu? Nosotros tenemos que ver los beneficios que nosotros recibimos tanto cuando vivimos en la carne como cuando vivimos en el espíritu. ¿Qué beneficio nos trae el uno y qué beneficio nos trae el otro? Y nosotros vemos acá un hombre que él pudo, de alguna manera, escribir los beneficios que recibía de un lado y los beneficios que recibía del otro, y de esa manera él nos hace ver a nosotros los beneficios de la carne, vivir en la carne, y los beneficios de vivir en el espíritu. Por eso tomamos esta parte de Filipenses. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos nosotros hemos muerto con Él. Eso dice la palabra del Señor. Es decir, que cuando Él fue cortado, todos nosotros fuimos cortados con Cristo. No fuimos cortados. Y bueno, entonces vemos que al apóstol Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Ahora, nosotros fuimos cortados. Y esto es irrevocable. Fuimos cortados. Del lado de Dios ya fue un hecho eso. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios cortó de nosotros al hombre viejo, al cuerpo de pecado, en la circuncisión de Cristo. Eso ya es un hecho, eso es algo irrevocable. Nosotros hemos terminado, o Dios ha terminado, con el hombre viejo, que era un estorbo. El hombre viejo, que tenía el cuerpo del pecado, era un estorbo para que Dios pudiera tener una relación con los seres humanos. Entonces quitó del medio al hombre viejo, quitó del medio al cuerpo de pecado, y ahora Él puede tener una relación por medio del nuevo hombre. Eso es lo que Dios creó al hombre, para ser uno con el hombre. No, para que el hombre recibiera todos los beneficios. Pero ¿qué hombre ahora va a recibir todo eso? No el hombre viejo, no el hombre que vive conforme a la carne, sino el nuevo hombre, aquel que es nacido de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, el hombre viejo, por más amable, por más bueno que pueda parecer, ¿no? Él no quiere admitir, ¿no?, la necesidad de Dios. Eso sabemos nosotros. Entonces nosotros vemos que nosotros no podemos ir por el camino que fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No podemos nosotros estar 40 años, ¿no?, tratando de llegar a nuestra herencia. No podemos hacerlo, ¿no? Alabado sea el Señor. Ahora, tenemos que pasar por el desierto. Eso es así. No hay otro camino para poder llegar a nuestra herencia. Tenemos que pasar por el desierto. Y esto es la verdad. Y porque es el camino que trazó Dios para nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor, el humilde oirá de eso y se alegrará. Entonces, cuando nosotros tenemos la circuncisión, verdaderamente no hemos apropiado de la circuncisión, ¿no? Entonces, damos alabanza porque tener que recorrer el camino del desierto para llegar a una herencia. Entonces dice, los que adoran a Dios en espíritu y se glorían en Cristo Jesús, no confían en la carne. Yo lo voy a leer de nuevo, hermano. Los que adoran a Dios en espíritu y se glorían en Cristo Jesús, ellos no confían en la carne. No confiamos en nuestra carne, tampoco confiamos en la carne del otro. No podemos confiar en la carne. Nosotros tenemos que confiar siempre en el Espíritu, en la nueva creación, ¿no?
Ahora, los perros, ellos adoran la carne, ellos adoran la carne. Y los malos obreros, ellos sirven, ¿no?, en la carne. Su ministerio es en la carne. Y se glorían ellos se glorían a sí mismos por eso. Ellos se glorían en la carne. Entonces fíjese, los religiosos viven en la carne, andan en la carne, una carne religiosa, y los malos obreros también viven en la carne o ministran en la carne. Pero nosotros sabemos que eso no es bueno para presentarnos delante de Dios. Porque los que adoran a Dios en espíritu y se glorían en Cristo Jesús, no confían en la carne. Nosotros no tenemos una confianza en la carne, que el Señor nos guarde. Por eso ¿cómo mostramos nosotros que no confiamos en la carne? Nosotros buscamos ser guiados por el Espíritu, porque a nosotros alguien nos tiene que guiar. Porque somos seres dependientes o de la carne, no podemos nosotros valernos por nosotros mismos. ¿No? Nosotros o dependemos de la carne o dependemos del Espíritu. ¿Quién nos guía a nosotros? Nosotros nos guía por la fe, nos guía el Espíritu. Entonces la carne tiene que estar como muerta. No confiamos en la carne, no confiamos en ella. No podemos nosotros ponerla bajo responsabilidad de nosotros. No podemos nosotros creer que ella nos va a llevar a nosotros a nuestra herencia, que por medio de la carne nosotros vamos a alcanzar todas las promesas de Dios. No podemos confiar en la carne, ¿no? Y usted sabe lo que dice en Gálatas, en el capítulo 5, y dice en el versículo 17, dice: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Y entonces después dice: y manifiestas son las obras de la carne. La carne no tiene fruto, tiene obras, igual que la ley. La ley era satisfecha por las obras. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales yo os denuncio, como ya lo he anunciado, que los que hacen tales cosas, en otra parte dice, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No dice que no serán salvos, dice que no heredarán el reino de Dios. Pero por otro lado, acá cuando habla o describe, ¿no?, a la carne, ¿no?, cuáles son las obras de la carne, la misma carne que tenemos nosotros tiene el pecador, la misma carne. Lo que pasa es que él no se despojó de la vida del hombre viejo. Nosotros no hemos despojado de la vida de Adán, ¿no?, de la vida vieja, ya no vamos detrás de la vida vieja, pero la carne de Adán quedó en nosotros, ¿no? La carne. Entonces, la carne que tiene el pecador tenemos nosotros, ¿no? En nosotros también están todas estas cosas. En la carne, ¿no? En la carne están los adulterios, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, las enemistades, las hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, banqueteos y cosas semejantes, a las cuales os denuncio, como ya lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. También vemos que en el capítulo 3 de Colosenses dice la palabra de Dios en el capítulo 3, dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, los miembros que tenemos, ¿no? Porque en ellos hay fornicación, inmundicia, malicia, malas concupiscencias, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, por los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviéndose en ella, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Vio?
Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos de la carne, cuando la palabra de Dios habla de la carne, siempre habla de la parte mala de la carne, ¿no? De la parte mala de la carne. Pero Jesús, cuando le hablaba a los fariseos, creo que está en Mateo capítulo 24, creo 23, vamos a ver, sí, 23, vamos a leer, que ahí ellos manifestaban una carne religiosa, digámoslo así. Y él le decía, fíjese, dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todos los que dijeren que guardáis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Es decir, que esto está hablando de hermanos, ¿no? De judíos, que ellos vivían, pero no vivían, hablaban, pero no vivían lo que hablaban. Y porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, ¿no? Hay muchos que hacen eso, esos son los malos obreros de hoy día, ¿no? Que son enemigos, uno de los 3 enemigos que tenemos nosotros en la nueva creación. Dice, ellos atan de cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, ¿no? Ni aún con un dedo la quieren mover. ¿Cuáles son las cargas pesadas? La santidad, ¿no? La obediencia, la fe, ¿no? Y hay cargas muy pesadas, ¿no? Pero aunque el Señor dice mi carga es ligera, ¿no? Mi carga, pero la que ellos ponen es una carga pesada, es o la obediencia a las reglas y a los estatutos que ellos mismos establecen, son cargas pesadas, ¿no? Que ellos ponen. Entonces, las cargas que ellos ponen, ellos no las quieren mover ni con un dedo, pero la ponen sobre los hombros de los hombres. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Vio? Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y que los saluden en las plazas y que los llamen los hombres maestro, maestro. Mas vosotros no querréis ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, ¿no? El Cristo, y todos sois hermanos, ¿no? Entonces, fíjese cómo Jesús daba a conocer una manifestación de la carne, ¿no? Que no dio a conocer el apóstol Pablo. Es decir que, bueno, aunque el apóstol Pablo dice que la carne es mentirosa y engañosa, y ahí entraría entonces lo que Jesús enseñaba, ¿no? Y los que viven conforme a la carne son así, son personas que son religiosas, engañosas, y malos obreros, obreros que no predican la verdad, esos son malos obreros, que enseñan que la salvación es por obra y no por fe. Esos son malos obreros y esos van en contra de la nueva vida que está en nosotros. Ellos buscan que nosotros vivamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Por eso en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, fíjese, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os queréis perfeccionar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano, dice, ¿no? Entonces, Pablo le hace ver, ¿por qué se quieren perfeccionar por medio de la carne? La carne no nos puede perfeccionar a nosotros, lo que nos puede perfeccionar a nosotros es el Espíritu, ¿no? La palabra. Cuando hablamos del Espíritu es la palabra, cuando hablamos del Espíritu es el Espíritu Santo. Entonces dependamos de eso para perfeccionarnos nosotros.
Ahora, el Señor Jesús nos muestra por medio de los fariseos de aquel tiempo, de los religiosos, las manifestaciones de la carne de aquellos que dicen que creen en Dios, de aquellos que ministran, porque los fariseos ministraban, ¿no? De alguna manera las cosas que eran de Dios. Ellos estaban para perfeccionar, ¿no?, al pueblo en cuanto al conocimiento de Dios. Y entonces le dice Jesús, más hay de vosotros fariseos hipócritas, ¿no?, mentirosos, engañadores. Eso lo estaba diciendo Jesús, ¿no? Y cuando nosotros no enseñamos la verdad, conforme a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, estamos siendo hipócritas porque estamos enseñando mentiras, ¿no? Cuando decimos que el bautismo del agua nos salva, no es verdad eso. Eso no es verdad, no dice la Escritura. Dice que el bautismo nos salva, dice, eso sí dice, pero no dice el bautismo del agua. Dice que el bautismo nos salva. ¿Y qué bautismo nos salva? El bautismo de la cruz, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Porque si el bautismo del agua nos salvara a nosotros, entonces la salvación no sería por los méritos de Cristo, sino sería por los méritos del agua. Entonces, enseñar que el bautismo por las aguas salva, eso es una mentira, es un engaño a la nueva creación. Eso se hizo no por maldad, Eso se hizo por ignorancia, porque no se tenía conocimiento claro de las Escrituras. Cuando los pastores que enseñaron que la salvación era por la agua, era porque ellos no eran con maldad, sino que eran por el desconocimiento del Evangelio de Pablo. Porque antes no era Pablo el apóstol de la iglesia, sino que antes el apóstol de la iglesia era Pedro, o era Juan, o era Salomón, o era Moisés, o era Elías, y bueno, David. Ellos eran los apóstoles de la iglesia y ellos como que nosotros tomábamos la enseñanza de ellos para vivir esta vida nueva. Pero después, cuando vino el conocimiento revelado, Dios nos hizo entender que Él constituyó al apóstol Pablo para el maestro de la iglesia. Y Pablo, según nos dice en sus cartas, que él recibió del Espíritu de Dios, porque el Evangelio, según Gálatas capítulo 1, el Evangelio que él recibió no fue de hombre ni por hombre, sino por una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese Evangelio, ¿no?, Él nos hace ver a nosotros que la doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos que aceptar como la nueva creación, es dada por Él mismo, por el apóstol Pablo mismo. Entonces, cuando un hermano no enseña la verdad, es un mal obrero. Y por eso usted tiene que enseñar la verdad. Sí, pero yo no estoy mintiendo, yo creo que es así. Sí, pero el hecho que usted crea que es así no quiere decir que sea la verdad. No, usted tiene que enseñar la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Usted tiene que constatar que lo que usted enseña esté de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no digo que el bautismo no salva. Yo le digo a usted que no hay salvación sin bautismo. Nadie puede ser salvo si no ha sido bautizado. Pero el bautismo en donde nosotros fuimos bautizados es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que el pueblo de Israel tuvo dos bautismos. Uno en el Mar Rojo y otro en el río Jordán. El bautismo por las aguas es lo que corresponde al río Jordán para nosotros. Es una declaración de fe para nosotros. ¿Qué estamos declarando? Lo que pasó allá en la cruz, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado, y que nos hemos levantado como un nuevo hombre para heredar todas las promesas de Dios, porque Israel pasó por tierra seca, ellos representan la nueva creación. Nosotros también hemos pasado por la muerte sin mojar los pies, y ahora hemos resucitado como Israel en figura, ¿no? Para una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué decía Jesús? Jesús en cuanto a la enseñanza de los malos obreros, porque los fariseos eran malos obreros.
Y decía, más hay de vosotros, escribas y fariseos. Ese hay es terrible, es terrible. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ¿no? ¿Vio? Ellos, y así los que enseñan mal, cierran, ¿no? La posibilidad de que los hermanos lleguen a vivir una vida espiritual en este mundo. La mala enseñanza hace que los mismos hermanos no puedan salir de la vivencia en la carne, no puedan ellos dejar de depender de la carne, la mala enseñanza. Y eso le priva a los hermanos de manifestar una vida que se les fue dada. Entonces dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y por eso es mejor ponerlo a los hermanos bajo prisión, por así decirlo. Lo ponen en un sistema que les cuarta la libertad que Cristo le dio a ellos. Porque yo no soy el carcelero de la iglesia, yo soy el pastor de la iglesia. Pero muchos son carceleros, no les permiten a los hermanos salir. Le permiten a los hermanos la libertad cuando ellos quieren, pero después los vuelven a encerrar. No, a los hermanos hay que darle libertad. Los hermanos tienen que someterse a Dios por amor, porque han entendido la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo han entendido. No, han entendido que ahora ellos tienen que vivir una nueva vida y Dios le da a ellos a elegir, ¿no? La línea divisoria. Ahora, yo soy una nueva creación. Bueno, si usted es una nueva creación, la carne y el hombre de pecado quedaron crucificados. Y ahora usted es una nueva creación. La carne fue crucificada y el hombre de pecado fue crucificado también. Entonces ahora no hay ningún impedimento para que usted sirva a Dios con la nueva vida que usted tiene. La línea divisoria. ¿Entiende, hermano? Tenemos que tener muy en claro eso. Gloria al nombre del Señor. Pero acá nosotros estamos viendo cómo Jesús nos hace ver una manifestación de la carne en los hijos de Dios. Entonces, fíjese, y entonces eran hipócritas ellos. Y después, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra para salvar una persona, pondría yo, para ser salvo a una persona. Y cuando fuera salvo, lo hacéis más hijo del infierno, que doblemente más hijo del infierno que hijo de Dios. Fíjese, ellos recorrían por todos lados, dice. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Lo voy a leer como está escrito en la Biblia, pero yo lo aplico a nosotros, a la iglesia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que rodeáis el mar y la tierra para hacer un prosélito, ¿no? Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros. ¿Entiende? Nosotros, por todos lados se predica la palabra del Señor, antes cuando no estábamos en cuarentena. Lo metemos en nuestras iglesias y le decimos hacemos de los hermanos doblemente más malos que lo que eran en el mundo. Así pasa. No, porque lo único que hacen los hermanos encubren su pecado, tapan su maldad debajo de la carne, que es la alfombra, podríamos decir. Hay tanta maldad y tanto pecado debajo de la alfombra que de los hermanos más que cuando estaban en el mundo. ¿No? Porque no pueden lograr hacer lo bueno, porque no pueden los hermanos dejar de pecar o dejar de fornicar o dejar de mentir, porque todavía no se les ha enseñado esas cosas. Y entonces se les lleva a vivir una mentira, un engaño a los hermanos. Esos son los malos obreros. Ay de vosotros, guías ciegos, son guías ciegos, no les resplandeció la luz
como a Pablo. El apóstol Pablo dice que se le resplandeció la luz cuando iba camino a Damasco. Y esa luz le dejó ciego humanamente, pero espiritualmente él era el hombre que mejor visión tenía de Cristo. Que decís, cualquiera que jurare por el templo nada es, mas cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor. Ellos consideraban el oro más importante que el templo. Más importante que el templo era el oro para ellos. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? El templo es mayor. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿No? ¿Lo que los hermanos ofrendan o los hermanos? Los hermanos son mayor, porque ellos son santificados en Cristo Jesús. Ellos son los instrumentos que santifican todo lo que es pecado, todo lo impuro, todo lo profano. Los hermanos, ¿no? Por medio de vivir una vida espiritual, de vivir una vida en el nuevo hombre, santifican todo. Todo es purificado, todo es santificado. Y este mundo necesita esa santificación, ¿no? Pero si nosotros, los hijos de Dios, no estamos viviendo esa santificación por medio de la vida del nuevo hombre, ¿cómo el mundo va a ser santificado? ¿Cómo va a vivir la humanidad una vida separada del pecado, de la muerte, del diablo, de su sistema? ¿Cómo va a vivir el mundo eso? El mundo tiene que ser santificado por medio de la iglesia, pero ahora resulta que el mundo está dentro de la iglesia. Y si el mundo, los hermanos viven una vida mundana, ¿cómo van a poder santificar? ¿Y eso cómo se logró eso? Eso por la mala enseñanza. Bueno, antes éramos ignorantes, pero ahora no. Ahora vino la luz, vino el entendimiento, vino la capacidad de comprender todas estas cosas. Y entonces tenemos que dejar lo viejo y tomar lo nuevo. Pero no es que sea nuevo porque nunca antes tuvo. Es nuevo porque nosotros lo estamos viendo. Porque antes no lo veíamos, pero esto que nosotros llamamos nuevo ya estaba desde antes. Esta vida de santidad, esta vida espiritual, ya estaba desde que Cristo vino acá a la tierra. Entonces Jesús le dice a los religiosos, esto es la manifestación de la carne, de los malos obreros, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Cualquiera que jurare por el altar, nada. Es nada más, cualquiera que jurare por el presente que está sobre él es deudor, necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jurare por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y bueno, y así usted puede seguir viendo, ¿no? Todo él. No me quiero detener mucho en ese pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? La línea divisoria. Nosotros somos una nueva creación, pero también hemos visto nosotros ayer que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? ¿Y quiénes son esos que son enemigos de la cruz de Cristo? Hermanos, nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque viven conforme a la carne. Conforme a la carne. No le dan la carne al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la mantenga en estado muerto. No viven en comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es por medio de la oración de fe. La oración de fe que nosotros hacemos no le da apertura al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome el control del dominio sobre nuestra carne. Y entonces ya no es la carne la que nos conduce a nosotros, sino que ya es el Espíritu el que nos conduce a nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos o vemos que la carne hace, ya no lo hace la carne, sino que lo hace el Espíritu. Entonces, ¿qué beneficio tenemos nosotros de vivir en el Espíritu? Que la carne no nos gobierna. ¿Se acuerda cuando nos gobernaba la carne? Muchos años nos gobernó la carne. ¿Y dónde nos llevó la carne a nosotros? Siendo nosotros cristianos, siendo nosotros hermanos en Cristo, a vivir una vida miserable, como decía, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te acuerdas cuando vivíamos conforme a la carne? Éramos un desastre, pero vino la luz, el entendimiento a nosotros.
por medio de la gracia, por medio del evangelio que Dios le predicó al apóstol Pablo. Y entonces él nos enseñó cómo nosotros podíamos deshacernos, por dice despojarnos, porque Dios no nos quita nada. Dios nos quita al hombre viejo de nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos del hombre viejo como quien se despoja de una prenda transpirada o una prenda que ya ha sido ensuciada. Entonces nos desprendemos, nos despojamos de eso para vestirnos como una nueva prenda ya limpia, perfumada, aseada, planchada y todo eso. Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermano. ¿Y qué beneficio nos trajo a nosotros el desprendernos del hombre viejo? ¿Qué beneficio nos trajo el desprendernos de la vida natural? Trajo muchos beneficios a nosotros, nos trajo la paz, nos trajo la posibilidad, ¿no?, de que nosotros ahora estamos tranquilos, estamos gozosos, estamos siempre contentos con el Señor. No confiamos en nuestra propia carne, ni tampoco confiamos en la carne del otro. Entonces los que adoran a Dios en espíritu y se glorían en Cristo, no confían en la carne. Fíjese, no confiamos en la carne nosotros. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, al no confiar en la carne, entonces nosotros tenemos que confiar en el Espíritu. Porque o nos gobierna la carne o nos gobierna el Espíritu. Eso es así. Nosotros hablábamos sobre los que mutilan el cuerpo, ¿se acuerdan? Mutilar es cortar. Y nosotros cortamos la carne, cortamos nuestra comunión con la carne. Nosotros verdaderamente somos separatistas, por así decirlo. En verdad somos separatistas. Y nosotros nos mantenemos apartados de todo lo que de todo aquello que nos puede de alguna manera dañar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nos separamos. Eso es algo personal. Es una decisión que nosotros tomamos. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros no queremos vivir una vida religiosa. No queremos ser malos obreros. Nosotros queremos ser obreros de verdad, obreros de justicia, obreros que hablamos y predicamos la verdad. No queremos algún día estar en la presencia del Señor, ¿no? Y que el Señor nos diga mal obrero, infiel. No, fíjese, que el Señor nos pueda decir buen obrero, no, que nos podamos ser alabados por el Señor. Entonces, damos gracias al Señor por esta palabra. Ya estamos llegando a la hora en que tengo que darle lugar al hermano Nicolás. Pasó volando la hora, qué increíble, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice... Vamos a seguir leyendo un poquito acá en este capítulo. A ver. Dice Pablo en el capítulo, dije Filipenses capítulo 4 y es capítulo 3, hermano, ¿no? Dice, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí a la verdad no es molesto escribir las mismas cosas, más para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Como habíamos leído ahí en Gálatas capítulo 5:2. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, ¿no? Y esto es categórico, nosotros somos la circuncisión, ¿no? Usted quiere conocer la circuncisión, usted tiene que conocer a un hermano que se ha separado de la carne. Usted quiere conocer la circuncisión, usted tiene que conocer a un hermano que se ha separado del mundo. Usted quiere conocer la circuncisión, usted tiene que conocer a un hermano que se ha separado de la vida de pecado, de los vicios, de todo eso. Usted va a conocer la circuncisión así. Usted no va a conocer la circuncisión, puede conocer la circuncisión en la carne, pero la circuncisión en el espíritu es mucho mayor que la de la carne. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros somos la circuncisión y nos gloriamos en Cristo.
no teniendo confianza en la carne. Entonces Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguien tenía para confiar en la carne, él tenía mucho para confiar en la carne. Si alguno parece que, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hace punto y coma. Yo puedo confiar en la carne. ¿Sabe por qué puedo confiar en la carne? Dice Pablo. Porque circuncidado al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día. Él no fue circuncidado a los 5 años, o al año, o a los 6 meses. Él no fue circuncidado. Vio que la circuncisión era al 8º día. El 8º día representa el nuevo nacimiento. Es la representación del nuevo nacimiento, porque después del día 7 viene el 8. 7 es una semana. Cuando termina la semana, Dios descansó, y después del descanso, Dios trajo una nueva creación. Entonces, al 8º día, apenas nacía la criatura, se la circuncidaba. Dando a entender que la nueva creación es una nueva creación pura, limpia, que se separó de toda inmundicia y de toda suciedad. Pero hay algunos que en vez de circuncidar a sus hijos al 8º día, ellos lo circuncidaban al año, o a los 6 meses, o a los 2 años, o a los 15 años, 20 años, 40 años, 90 años. Se circuncidan. Cuanto más se tarda en la circuncisión, es más dolorosa la circuncisión. Pero cuando se circuncida apenas nace la criatura, a los 8 días, el niño ni siquiera, él nace con esa vida pura. No sabe de dónde viene esa pureza, es por la circuncisión, por la separación que él tuvo de la carne, del mundo, del pecado y del diablo. Por eso él puede manifestar esa vida pura, pero no sabe por qué puede manifestar, por qué tiene ese carácter tan, entiende, tan noble, tan puro, siempre está ocupándose por lo demás, porque está circuncidado así. Entonces, circuncidado al 8º día, eso era algo él tenía que jactarse en eso. Porque la mayoría del pueblo de Israel no era circuncidado al 8º día, seguramente. Ellos circuncidaban a sus hijos cuando ellos querrían, los padres, ¿no? Y algunos no los circuncidarían, seguramente. Él era circuncidado al 8º día. Para eso era algo conforme a la ley, era algo digno de alabanza. Pero eso era una jactancia de la carne, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Soy israelita, no solamente que soy circuncidado, porque puede ser que era circuncidado pero no era israelita. Pero yo soy israelita, y los israelitas eran los hijos de Dios. No, israelita, de la tribu de Benjamín. Fíjese, Benjamín significa el hijo de mi diestra. De la tribu más cercana al corazón de Dios, podríamos decirlo, ¿no? De la tribu más cercana. Hebreo de hebreos. Si había un hebreo que no miraba al mundo para traspasarse, era Pablo. Vamos a seguir con esta meditación, hermanos. Ya se está acercando la hora. Me duele cortar la predicación, pero bueno, sabemos que así son las cosas. Si usted quiere seguir escuchando esta palabra, nosotros estamos todos los días de 7 a 8 de la tarde por Facebook, en la página de Nicolasa o de Ramona Cabrera, o Pastor Ramón Encina, una de las dos. Y nosotros seguimos con la meditación de esta palabra por medio de Facebook. También subimos las predicaciones, tanto yo como el hermano, el burro adelante para que no se espante, el hermano Nicolás primero, y también subimos las predicaciones del Pastor Ramón Encina para que puedan ustedes entrar en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ustedes ven todas las predicaciones y enseñanzas que tenemos ahí. Doy gracias al Señor. Ahora vamos a pasar, vamos a hacer una corta oración y vamos a pasar con nuestro hermano Nicolás, hermano. Que el Señor le bendiga grandemente su vida. Que espero que esta palabra que hemos hablado le haya sido de bendición, hermano, ¿no?
No, es una palabra verdadera, es una palabra que está nacida del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a hablar estas cosas, hermanos. Nosotros por nosotros mismos nunca lo hubiéramos alcanzado. No está esa capacidad en nosotros, pero el Espíritu Santo nos reveló por medio de hermanos y hermanas que han sido antes que nosotros. ¿No? Porque el apóstol Pablo fue un hermano que estuvo antes que nosotros. Y entonces por medio de ellos, hermanos, siempre Dios usa a los hombres. Y a las mujeres también, por supuesto. Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar en este programa de radio. Te pedimos que tú bendigas, Señor, grandemente la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestro hermano Nicolás en esta hora, Señor. Úngelo, llénalo con tu poder, Señor, que él pueda, Señor, sentir tu presencia, Padre. También su esposa, la hermana Estela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nico, te mando un abrazo a todos los que están ahí en tu casa. El Señor les bendiga grandemente. Amén, hermanos. Nos estamos viendo en esta noche.